El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Trascendental decisión toma Corte Constitucional sobre glifosato. Medio gobierno defiende mañana uso del glifosato ante la Corte. Hay denuncias sobre cómo esa molécula afecta a salud humana y cultivos lícitos. Cultivos de coca siguen en aumento. Aumenta preocupación por retiro de 9.000 policías. Otro puente en construcción en peligro. Y en deportes, la FIFA y la Conmebol apoyan al fútbol femenino en Colombia. La Federación Colombiana responde con estocada a la Liga Profesional de las Mujeres. No va más. En minutos nos conectamos desde la Procuraduría General de la Nación con los más de 100 tapices de las mujeres tejedoras de Mampuján que visibilizan el rol de la mujer en la construcción de memoria, paz y reconciliación en Colombia. No me falle. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Ustedes creen que se puede hacer un trasteo en un bus de Transmilenio? 2. Las ciudades pequeñas también pesan en la economía nacional. Y mucho. 3. El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, será candidato de varios partidos. Mi ñapa de hoy. ¿Ustedes saben quién es Don Popo? Van a oír hablar mucho de él. 1, 2, 3 y mi ñapa de nombre extraño al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Una trascendental audiencia se realizará mañana en la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos. El alto tribunal hará seguimiento al cumplimiento de una sentencia que ordena el cumplimiento de una serie de requisitos para la utilización del químico. El gobierno rendirá cuentas sobre los avances y obstáculos en el cumplimiento de la sentencia que ordenó suspender la aspersión aérea con glifosato hasta que no se evaluaran los riesgos de su utilización para la salud. Para ello, la Corte le impuso 6 condiciones al gobierno antes de reanudar las fumigaciones con este herbicida. 1. Elaborar una regulación diseñada por un organismo independiente. 2. Evaluar el riesgo para la salud y el medio ambiente. 3. Crear un sistema que alerte sobre nuevos riesgos. 4. Consultar investigación científica del más alto nivel. 5. Analizar imparcialmente las quejas. 6. Probar que no se afectarán la salud y el medio ambiente antes de reanudar las fumigaciones. CMI conoció que el gobierno demostrará que ha cumplido con la mayoría de estos requisitos. Sin embargo, la duda estaría en el último punto. Para el ponente del caso, magistrado Alberto Rojas, será una prueba de fuego porque, por un lado, el gobierno argumentará el aumento de los cultivos ilícitos debido a la suspensión del glifosato, pero al mismo tiempo, expertos mostrarán evidencias del supuesto daño que causa el herbicida. Y es que los cultivos de coca en Colombia vienen creciendo desde 2012, alcanzando las 171.000 hectáreas. Las estrategias puestas en marcha por los gobiernos no han sido suficientes para enfrentar el problema. Las cifras disponibles más recientes corresponden al informe de la ONU publicado en 2018 con base en la medición de 2017. Hay 171.000 hectáreas sembradas principalmente en 3 regiones del país. El incremento anual fue de 17%. En 2018, las autoridades reportaron la incautación de más de 400 toneladas de cocaína, listas para salir al mercado internacional. El gobierno también reportó la erradicación forzosa de más de 100.000 hectáreas. El año pasado hubo 67 erradicadores manuales muertos y 442 heridos. Más de 60.000 familias se comprometieron con la sustitución voluntaria de cultivos, pero se quejan de la demora en la llegada de las compensaciones del Estado. La fumigación con glifosato a baja altura fue presentada como una alternativa novedosa, pero los equipos no dieron el rendimiento esperado. Por esas razones, el gobierno insistirá en la posibilidad de las fumigaciones aéreas con glifosato. El exintegrante de las FARC, Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, aseguró que el gobierno debe cumplirle a los campesinos que se han comprometido con la sustitución de cultivos ilícitos. Luis Alberto Albán, mejor conocido como Marcos Calarcá, negociador de las FARC y uno de los representantes del partido de las FARC en el Congreso, aseguró que el gobierno debe cumplir a los campesinos que firmaron la sustitución de cultivos y no pensar en fumigaciones masivas. Si no se sustituye, pues la gente vuelve a la coca. No, entonces decimos que eso es perverso, dejar el plan a la mitad como para decir que no funcionó. Para Albán, los programas de sustitución de cultivos ilícitos han tenido resultados positivos en departamentos como Putumayo, donde 20.000 familias se han acogido a estos programas. La sustitución voluntaria
concertada con las comunidades ha dado buenos resultados. En el Putumayo, por ejemplo, el rendimiento ha sido del 90%, pero el plan se abandona. Luis Alberto Albán aseguró que el gobierno debe poner en marcha además los planes con enfoque territorial para los municipios más afectados por la violencia. Crece la preocupación por el déficit de policías agravado por el retiro de más de 9.000 uniformados amparados en una decisión del Consejo de Estado. La sentencia judicial que permitió el retiro de los policías entre los 15 y los 20 años de servicio originó una salida masiva. La decisión del Consejo de Estado redujo en 5 años el tiempo que debían trabajar los patrulleros para obtener su asignación de retiro. Desde que quedó en firme esta tutela, se han retirado 9.000 policías, lo que ha incrementado el faltante de uniformados. Adicional al impacto en el presupuesto, hay un límite en la capacidad de las escuelas de formación de la policía que está impidiendo que los patrulleros se reemplacen oportunamente. La sentencia del Consejo de Estado protegió el derecho a la igualdad, ya que los patrulleros tenían que trabajar 5 años más que los oficiales para obtener su pensión. Tras el asesinato de 4 personas, incluido el diputado de Chocó, Alison Mosquera, y las denuncias por el aumento de la extorsión en varias regiones del país, el Congreso aprobó un debate de control político al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por el deterioro del orden público. El cuerpo del diputado de Chocó por el partido de la U, Alison Mosquera, fue encontrado en aguas del río San Juan. A este asesinato se suma el de otras 3 personas que viajaban con él el pasado fin de semana. Hoy, en cualquier municipio del departamento del Chocó, hay dificultades de orden público, bien sea por presencia de la guerrilla del ELN o por presencia de los paramilitares, como lo llamamos nosotros. Unos llaman gaitanistas, pero igual son paramilitares. Estos hechos y el aumento de los casos de extorsión en otras regiones del país llevaron a que la Comisión Primera de la Cámara aprobara un debate de control político al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Están surgiendo unas bandas criminales o pequeños grupos delincuenciales que, utilizando el proceso de paz, incluso el rótulo de las FARC, están extorsionando y boleteando. Los parlamentarios aseguran finalmente que el orden público se ha deteriorado en los últimos días. La Sociedad Colombiana de Ingenieros denunció la aparición de fallas y fisuras en el puente Isgaura en Santander, que está en construcción. A través de una carta, la ingeniería del país pone en alerta las condiciones actuales en las que se encuentra el puente Isgaura en Santander. La construcción presenta fisuras y la recomendación para el Instituto Nacional de Vías es realizar un estudio antes de recibir la estructura, hoy en manos del Fondo de Adaptación. El puente Isgaura en la vía Curos-Málaga en Santander busca mejorar la conexión de 12 municipios del departamento con su capital Bucaramanga. La estructura, que registró un error en la construcción con una serie de ondulaciones, tuvo que ser intervenida para corregir la obra, que tiene un avance del 99%. Ya se cumplió con la fase de evaluación de resistencia. Sin embargo, la advertencia del sector pone en vilo el proyecto, que ha tenido inversiones por más de 100.000 millones de pesos. La Cámara Colombiana de la Construcción denunció que más del 80% de los contratos de infraestructura en los municipios se han adjudicado a únicos oferentes. La Cámara Colombiana de Infraestructura reveló el ranking de las entidades nacionales y distritales más y menos transparentes a la hora de contratar. A nivel nacional se destaca el INVIAS, el Instituto de Infraestructura de Cundinamarca y la Aeronáutica Civil, pero se rajan la Gobernación del Tolima, la Gobernación del Caquetá y la Alcaldía de Inírida. El 81% de los contratos en los municipios conducen a únicos oferentes. En la capital le fue bien a las alcaldías locales. Encabezan el ranking las de Barrios Unidos, Ciudad Bolívar y Kennedy, seguidas por el IDU, pero la peor calificada fue la Secretaría de Salud. Se evaluó el proceso de contratación para la terminación de las obras del Hospital de Kennedy. Este proceso tuvo finalmente un único oferente habilitado, que finalmente fue el adjudicatario del contrato. Según la Cámara, estas prácticas mejorarán con la entrada en vigencia del pliego tipo a partir del 1 de abril. El procurador Fernando Carrillo denunció irregularidades en el Hospital del Meta. También citó a juicio disciplinario al exgobernador del Meta, Alan Jara, por irregularidades en la construcción de Llano Petrol. La diligencia disciplinaria en contra de Alan Jara se llevará a cabo el próximo 4 de abril por posibles irregularidades en la refinería de Llano Petrol. Avaló, mediante otros CIES, obligaciones de la empresa de petróleos del Llano, Llano Petrol, sin que mediara convenio, contrato o norma que impusiera o justificara tal proceder, en una cuantía de más de 10.000 millones de pesos. El procurador Carrillo también anunció un proceso de investigación en contra de la intervención del Hospital Regional de Villavicencio. Modificaciones del Estatuto Interno de Contratación del Hospital, sobrecostos en los contratos. La mayoría de los contratos del Hospital de Villavicencio
han sido adelantados con único oferente y en la mayoría de los demás casos existen dudas sobre la real existencia del segundo proponente. Los pronunciamientos los hizo en Villavicencio, donde asistió a una audiencia anticorrupción. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que el gobierno prolongará la suspensión del rescate de los restos del galeón San José. Durante el segundo día del Congreso Nacional de Municipios, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, dieron un importante anuncio sobre el destino del patrimonio arqueológico e histórico del Galeón San José. La prórroga de la suspensión del proceso de contratación actual de la APP con objetivos puntuales. Identificaremos las mejores fórmulas legales posibles para lograr que todas las piezas que se recuperen del galeón permanezcan en Colombia. Otro de los objetivos es buscar el pronunciamiento del Consejo de Estado para aclarar algunos aspectos sobre dicha APP. El académico Carlos Eduardo Vasco, coordinador de la Misión de Sabios convocada hace 25 años por el expresidente César Gaviria, expresó su inconformidad porque lo marginaron de la comisión de expertos convocada por el gobierno de Iván Duque. Carlos Eduardo Vasco, licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Física y doctor en Matemáticas, lamenta que no haya sido incluido en la misión de 43 expertos que hace un mes instaló el presidente Duque en Bogotá, a pesar de que lo habían convocado para que transmitiera sus experiencias como coordinador que fue de la primera misión de sabios hace 25 años. El presidente y la vicepresidenta querían algo más centrado en la ciencia y la tecnología. El doctor Vasco considera que las recomendaciones de la Comisión de Sabios, como no van a quedar en el plan de desarrollo, van a ser solo para consultas de universidades y expertos. Van a tener 10 meses trabajando para que al final les digan qué pena, pero como ya no puede entrar al plan de desarrollo, hay que esperar al gobierno siguiente. El doctor Carlos Eduardo Vasco le pide al presidente Duque que cumpla su promesa de campaña de darle prelación a la educación como base de la ciencia y la tecnología. La Fiscalía defendió la presencia de un agente encubierto en la operación que permitió la captura del exfiscal de la Justicia Especial de Paz, Carlos Julián Bermeo. En la primera imagen se logra ver la reunión del ex senador Luis Alberto El Tuerto Gil, Carlos Julián Bermeo y el agente encubierto para hacer efectiva la entrega del dinero. Unos minutos después, el fiscal Bermeo se dirige al baño donde se encuentra con su esposa Ana Cristina Solarte para entregarle el dinero y que sea ella quien lo guarde. Posteriormente, el fiscal es sorprendido por agentes y capturado junto a su esposa, quien intentó evadir a los agentes del CTI. Aleatoriamente, en el Hotel Artisan, Orlando Villamizar, emisario del Tuerto Gil, está recibiendo el dinero por parte de un agente, Mafe, como es llamada por la Fiscalía, quien es la encargada para custodiar el dinero. Es decir, yo no veo una provocación donde ya hay un dinero encima de una cama, donde hay un dinero entregado por debajo de una mesa. La Fiscalía pidió cárcel para las 5 personas capturadas y la juez deberá decidir. CMI conoció varias de las pruebas de la Fiscalía contra el denominado SAR del contrabando de textiles. El ente acusador descubrió que se crearon 2 empresas fachada para dar apariencia de legalidad a un desfalco superior a los 117.000 millones de pesos. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el empresario Ricardo Yamjure habría evadido el pago de 117.000 millones de pesos por concepto de impuestos. La estrategia, según el ente acusador, radicó en la evasión gracias a una excepción de tributos, ya que 2 empresas de Yamjure se beneficiaron de un programa para traer al país insumos para la producción de textiles que llegaban desde Panamá y China. Según la Fiscalía, las empresas de Yamjure revendían la materia prima en el país sin exportar los textiles. La Fiscalía le formuló cargos por 4 delitos y solicitó que sea enviado a la cárcel. Por su parte, la defensa del empresario pidió prisión domiciliaria, dado que asegura que es inocente. Estados Unidos redobla la presión para acercar a Nicolás Maduro y anunció que revocará la visa a 77 funcionarios vinculados con el régimen venezolano. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, indicó que el gobierno de Donald Trump continuará haciendo rendir cuentas a Maduro hasta que la democracia se restablezca en Venezuela. Un informe de la organización Frontline Defenders asegura que América Latina y en especial Colombia no es un lugar seguro para ser un líder social.
Bajo el título Basta de asesinatos, la organización Frontline Defenders publicó un informe que revela que el 75% de los 321 homicidios que se produjeron contra líderes sociales en 2018 se concentraron en Latinoamérica, y Colombia, con 126 asesinatos, ocupa la peor posición de la región. El organismo le dedica un capítulo completo al país y en él asegura que desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, la violencia contra los líderes sociales ha aumentado. Además, critica la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado, que debía hacer presencia en las regiones rurales con el fin de evitar estos asesinatos. El informe concluye que si no se realizan esfuerzos comunes para abordar el problema, la tasa de impunidad seguirá siendo la misma e incluso mayor. Estados Unidos registró en febrero cifra récord por ingreso de migrantes por la frontera sur. En febrero, un total de 76.103 migrantes cruzaron irregularmente hacia Estados Unidos por la frontera sur con México, una cifra récord en comparación a los 36.751 del año pasado. Así lo confirmó la patrulla fronteriza estadounidense, que a su vez destacó que entre los migrantes detenidos durante ese mes, 40.325 fueron familias y 7.249 menores no acompañados. These numbers reflect the highest level of illegal apprehensions of any February in over a decade. Frente a las cifras alarmantes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió la idea de construir el polémico muro fronterizo con México, alegando la grave crisis humanitaria que se vive en la zona de frontera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, recortó nuevamente las perspectivas mundiales de crecimiento. Aseguró que en 2019 la economía a nivel global crecerá un 3,3%, lo que reduce en 0,2 puntos porcentuales la proyección entregada en noviembre del año pasado. La incertidumbre política y las tensiones comerciales son algunos de los factores que afectarán el crecimiento económico mundial. El Fondo Monetario Internacional inició hoy su visita oficial a Colombia. La misión tuvo el primer encuentro con el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría. La cifra económica del crecimiento, inflación y déficit en la cuenta corriente están en la mesa de la reunión. Y ellos están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo. Buenas noticias para el Banco de la República y algunas preocupaciones de que hay que continuar trabajando en lo fiscal y hay que continuar trabajando en el ajuste de cuenta corriente. Aseguró que la cifra de inflación de febrero da muestra de que el indicador va por buen camino. 3.18 fin de 2018, 3.15 enero y lo mejor, 3.01 a febrero. Con base en ello, los analistas ven más estabilidad. Están esperando un incremento este año, antes estaban esperando 2. No preocupan las importaciones siempre y cuando sean de bienes como maquinaria, y proyectó una mejor senda de crecimiento. Y posiblemente vamos a crecer al 3.4, 3.6 este año. Agregó que el emisor ha venido acumulando reservas para estar atento a futuras reuniones con el fondo. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales impuso una multa de 4.305 millones de pesos a Hidroituango por la presunta obstrucción de la quebrada El Tenche. La decisión está contemplada en la resolución 209 que declaró la hidroeléctrica Hidroituango S.A. responsable por la presunta obstrucción del cauce de la fuente hídrica Hidroituango. Hidroituango S.A. es titular de la licencia ambiental, construcción y operación del proyecto hidroeléctrico pescadero Ituango. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, anunció un incremento en el precio base del litro de leche. La decisión se avaló por parte del Consejo Nacional Lácteo al establecer un incremento del 3,23% al precio base del litro de leche cruda pagadero al productor. Este reajuste se aplica por 12 meses, contados a partir del 1 de marzo de 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020. Asimismo, se estableció un modelo de ordenamiento de la producción en el sector dentro de las políticas de agricultura por contrato que ya tiene más de 4.600 inscritos. Una pendiente casi de 90 grados en la medida en que vayamos enganchando más productores, vayamos yendo a las regiones a socializar el programa, a hacer las jornadas de comercialización. Se espera alcanzar la meta de 300.000 productores inscritos en el programa del Gobierno Nacional. Los salarios de las mujeres son 2% más bajos que los de los hombres. Sin embargo, ellas trabajan 17% más, teniendo en cuenta las labores del hogar. Así lo revela un estudio de la Universidad de los Andes. Las mujeres participan 27% menos en el mercado laboral, tienen una tasa de desempleo 71% más alta que los hombres y el ingreso promedio hora es 2% inferior al de los hombres. Las mujeres que están
en mayor situación de desigualdad en los mercados laborales son las mujeres rurales, las mujeres más pobres. En emprendimiento se ve que 70% lo encabezan los hombres y solo 30% las mujeres. Que lo que dicen es que las mujeres tenemos menos aversión al riesgo. En el Congreso también se pidió hacer una revisión minuciosa a los censos de vivienda y a temas de titulación de tierras para que haya más equidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted entra a levantar los títulos, a hacer el catastro, muchas veces es de la mujer o es una copropiedad con la mujer, pero se lo terminan adjudicando al hombre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,91% a 1.532 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 6,19% a 67.960 pesos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 1,87% a 210 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 31.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.106 pesos con 16 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.890 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.512 pesos con 50 centavos. A 98,70 centavos de dólar la libra se cotizó el café en la bolsa de Nueva York. El azúcar se transó en 12,17 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 56 dólares con 19 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 65 dólares con 96 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.195 pesos. Continúan las sorpresas en la Liga de Campeones de Europa, porque hoy fue eliminado Paris Saint-Germain a manos de Manchester United, que se impuso 3-1 como visitante. También avanzó Porto, que por el mismo marcador derrotó a la Roma. Ya regresamos. Con una impactante puesta en escena, Louis Vuitton presenta su más reciente colección en Francia. Les tengo las imágenes en minutos cuando nos conectemos con los más de 100 tapices del colectivo de tejedoras de Mampuján. No me falle. Mañana la Corte Constitucional será escenario de una trascendental audiencia sobre el uso del glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos. El alto tribunal hará seguimiento al cumplimiento de una sentencia que impuso una serie de requisitos para la utilización del químico. La principal recomendación del grupo de expertos y técnicos convocados por la Corte es que cualquier decisión sobre el glifosato sea tomada teniendo en cuenta estudios independientes y no esté sujeta a análisis hechos por la industria agroquímica. La mayoría de estudios están hechos por contrato, es decir, la industria interesada contrata investigadores y eso es inaceptable. Luego deberíamos hacer estudios nacionales bien hechos, profundos, para poder decir si seguimos o no usando este tipo de venenos. Y es que según el acuerdo final del gobierno con las FARC, se procederá a la erradicación donde no se concerte con las comunidades la sustitución voluntaria. El gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crean más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación, esta debe ser manual. Colombia tiene pues un aumento en los cultivos de coca, eso sí es cierto, y toca buscar soluciones, pero una solución pues no es retomar las fumigaciones aéreas porque pues eso es un peligro. Sobre el glifosato, estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, consideran que se trata de una molécula potencialmente cancerígena. Sin embargo, otras pruebas hechas en Estados Unidos dicen que las posibles incidencias no tienen carácter concluyente. Todo es veneno dependiendo de la dosis y así sucede con el glifosato, como se aplica. Además, una cosa es el glifosato en la jardinería y otra cosa es la decisión de un Estado de hacer una operación militar de guerra secreta contra la población, sus cultivos y todo. En ese contexto, los expertos también se referirán al Plan Nacional de Desarrollo, que destaca entre sus metas la erradicación de 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Son 250.000 cultivadores, cerca de 500.000 familias, más de 2 millones de personas a las cuales no se les ofrece alternativa, porque lo único que hay, como en el plan de desarrollo, es erradicación forzada y a cuentagotas los planes económicos serios, que son lo que ha recomendado Naciones Unidas. Mañana también se denunciará ante la Corte Constitucional que hay más de 17.000 quejas, la mayoría no atendidas, de campesinos con cultivos lícitos afectados por fumigaciones con glifosato.
Hola, muy buenas noches. Hoy la FIFA y la Conmebol condenaron las irregularidades que rodean al fútbol femenino en Colombia y ofrecieron su mediación en materia preventiva y sancionatoria. Tras las acusaciones de acoso laboral y sexual, la FIFA se mostró preocupada y en conjunto con la Conmebol emitieron un comunicado rechazando estos hechos. La FIFA y la Conmebol condenan enérgicamente cualquier tipo de acoso sexual o laboral, violencia de género y o violación de los derechos de la mujer o la niñez. Ofrecen todo su apoyo y la experiencia de sus órganos competentes a la Federación Colombiana de Fútbol en materia de capacidad preventiva y, si fuera necesario, sancionadora. El presidente de la República también rechazó las irregularidades que está viviendo el fútbol femenino. No podemos tolerar el más mínimo asomo de abuso, acoso o discriminación sobre las niñas, los niños y las mujeres en el deporte, ni en ningún otro escenario de la vida. Por eso suscribimos el Pacto por la Transparencia y la Protección de los Niños y las Mujeres en el Deporte. Hoy se conocieron más detalles del supuesto acoso sexual y laboral de Didier Luna, exentrenador de la Selección Colombia Sub-17, contra la fisioterapeuta Carolina Rosso. Llamo al entrenador y le hago la observación. Ratificó que ese tema no era cierto, pero sí hubo un cambio del profesor Didier en el momento de la observación hacia ella y comenzó ya a traspasar barreras pues, en el acoso laboral. Aseguró la FIFA en el comunicado que seguirá trabajando en las medidas de protección de la federación. Y en medio de estas voces de apoyo, hoy la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que se acaba la Liga Profesional del Fútbol Femenino, que ya había celebrado 2 campeonatos. El presidente de la DiFútbol, la rama aficionada, ya dio por hecho que el campeonato será aficionado. Tenemos los votos suficientes para que sea aprobada. Yo pienso que eso a más tardar el viernes estará ya en resoluciones y en papel. La reacción de la DIMAYOR, la rama profesional, fue la siguiente. Tenemos que tener una liga de abajo que vaya supliendo todas las necesidades y cuando tengamos el suficiente número de equipos para hacer una liga profesional, vamos a recuperar esa liga profesional que es muy importante. La molestia de las jugadoras que militaban en la liga profesional es palpable. Hace un tiempo escuché al presidente de la DIMAYOR hablar de que iba a sacar liga profesional el segundo semestre. Y ya hoy volví a escuchar el discurso y el discurso ya cambió. Volvemos a lo de antes, volvemos a que la jugadora colombiana tenga que trabajar en otro aspecto de su vida para poder seguir jugando al fútbol. Pero nosotras como jugadoras mayores vamos a seguir en la lucha de la profesionalización de nuestra profesión. Desde Coldeportes apoyan una liga semiprofesional, pero los clubes aseguran que no sería rentable. Al final las niñas necesitan sus contratos. Es que tenemos que salir, y lo hemos hablado con la ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, ya está muy preocupada porque al final es un tema contractual. Hacer deporte es un empleo. Eso no es así. Es que eso no es de que ustedes Coldeportes tiene que hacer un torneo. Yo pediría que Coldeportes debería hacer un torneo para estas jugadoras mayores y debería manejarlo Coldeportes. Manejarlo cuesta un dinero importante. Los clubes estamos ya sí con el bolsillo acabado de todo lo que cuesta mantener el fútbol profesional. Pero el Atlético Huila es el actual campeón de la Copa Libertadores, es decir, que la liga tenía buen nivel. Si usted ve los partidos de los equipos que llevan proceso, son equipos que juegan bien a la pelota, jugadoras técnicas, jugadoras que en promedio te corren 10 kilómetros. Vamos de para atrás. Los espero en última misión, con la derrota del Atlético Junior esta noche frente a Palmeiras por Copa Libertadores. Nos vemos a las 11 porque llegan Julieta Piñeres y Pregunta Yami. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde la Procuraduría General de la Nación con los más de 100 tapices de las mujeres tejedoras de Mampuján. Esta es una exhibición abierta por primera vez al público y que conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este arte nació del dolor, pero hoy se convierte en la esperanza de estas mujeres para salir adelante y construir memoria, paz y reconciliación en Colombia. La Fundación BAT y la Procuraduría General de la Nación abren el viernes 8 de marzo al público por primera vez la exposición de las mujeres tejedoras de Mampuján. Una técnica que nace de los dolorosos momentos vividos en los Montes de María y María la Baja durante el conflicto armado del país. En la tela, con agujas, retazos e hilos se cuentan además de esas historias las de esperanza y paz. Dejaron su territorio, ¿no? Mampuján quedó atrás, les tocó irse a todos y se fueron y hicieron un nuevo pueblo, fundaron un nuevo pueblo que se llama Mampujancito y se radicaron acá. Las mujeres dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces empezaron a tener una cantidad de iniciativas, pero este tema de ponerse a bordar
y aglomerar a las mujeres y narremos esa historia, esa tragedia que hemos tenido y compartámosla. En ese momento donde hay esa unión de personas, esa comunidad, empiezan a narrar sus historias y luego a plasmarlas en una obra de arte, ellas se van liberando. El arte como catalizador de dolor es hoy una fuente de trabajo para 23 mujeres y una oportunidad para sacar a sus familias adelante. Ellas como líderes han logrado articularse para exigir sus derechos, reclamar a sus muertos y apoyarse de manera emocional. Cada vez hay más personas interesadas en su taller El arte como sanación. Eso no se ha visualizado. Uno de pronto ve un tapiz de las mujeres de Mampuján, pero no saben ese proceso que ellas han tenido para lograr esta cantidad de tapices donde narran sus historias. Y yo creo que para la Procuraduría es muy importante pues mostrar esto, como resaltar ese papel de la mujer y sus derechos de la mujer en el Día Internacional de la Mujer y durante todo el mes de marzo hasta abril. Hoy viven una transición luego de abandonar su lugar de origen hacia una nueva construcción de vida. Tejen hoy en sus tapices y se han convertido en las creadoras de una nueva técnica artística que siempre tendrá un lugar en la historia de Colombia. Por eso vale la pena que vengan y la conozcan. Algunos matices de la década de los 80, la casa francesa Louis Vuitton presentó su más reciente colección. El icónico Museo del Louvre en París fue el lugar elegido por el diseñador Nicolas Ghesquière para presentar la más reciente colección femenina de la casa de moda Louis Vuitton. El modisto francés viajó en el tiempo para traer de la década de los 80 algunas de las tendencias más destacadas de esta época, mezclándolas así con el pasado, el presente y el futuro. Prendas coloridas y urbanas se destacan en esta propuesta, sin perder el toque elegante de esta importante firma. Aunque muchos de los asistentes esperaban encontrarse con el tradicional museo, el director creativo transformó toda la fachada para recrear un nuevo museo, pero más futurista. Un montaje impactante que dejó a todos sorprendidos, con una arquitectura vistosa y con alta tecnología. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento. No me falle. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Ustedes creen que se puede hacer un trasteo en un bus de Transmilenio? 2. Las ciudades pequeñas también pesan en la economía nacional. Y mucho. 3. El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, será candidato de varios partidos. Mi ñapa de hoy. ¿Ustedes saben quién es Don Popo? Van a oír hablar mucho de él. 1, 2, 3 y mi ñapa de nombre extraño después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, ¿usted cree que se afecta la autonomía de las regiones con la adopción del pliego tipo para la contratación en infraestructura? No, 89,54%. Sí, 10,46%. Muy buenas noches. Una de las mayores quejas de la ciudadanía es la elevación irregular de las tarifas de servicios públicos. Resulta ahora que en el servicio de acueducto, la Superintendencia de Servicios a cargo de la doctora Natalia Avendaño García acaba de descubrir miles de cobros no autorizados. La doctora Avendaño es nuestra invitada esta noche. ¿Cómo es el asunto, doctora Natalia? Buenas noches, Yamid. Sí, pues básicamente en el ejercicio de vigilancia permanente que hace la superintendencia en las delegadas, en este caso particular en la delegada Acueducto, Alcantarillado, Aseo, detectamos que en el control tarifario, que es básicamente mirar la información que cargan los prestadores y ver si las tarifas que le están o que nos están cobrando a los usuarios corresponden a los esquemas y a las autorizaciones que han obtenido por parte de la Comisión de Regulación de Agua. Y si no corresponden, pues nosotros entramos a investigar a ver qué es lo que ha pasado y cómo han alterado, cómo han cometido errores, llamémoslo así, en el cálculo de esas tarifas. Y en ese ejercicio descubrimos que para el año 2017 y 2018 hubo unos cobros indebidos o pues mal calculados de las tarifas. Mucho por encima del IPC, que es lo... pues fueron errores en la aplicación de la metodología tarifaria que nos llevaron a tener unos cobros en exceso de unos cerca de 16.000 millones, 15.700 millones de pesos. ¿15.000?
Sí, señor. ¿Cobros irregulares, no autorizados? Cobros no autorizados, cobros que se dieron por una mala aplicación del cálculo de la metodología tarifaria. Actualmente, ¿cuál es el cálculo? ¿Cómo es? El esquema, la resolución 688 de la CRA establece una metodología en la cual, eso tiene un montón de componentes, en la cual está consideradas no solamente las inversiones de la empresa, el costo de la prestación del servicio. Pero la base es el crecimiento del costo de vida. El crecimiento del costo de vida para la actualización, pero igual cada vez que hacen el cálculo hay unos componentes variables de la tarifa, pues que tienen que aplicar el esquema que está en la metodología. ¿Y ustedes hacen una revisión en todo el país? Nosotros hacemos permanentemente dentro de nuestras inspecciones y tareas de la superintendencia esa vigilancia. ¿Encontraron que hay trampa o no trampa? Sino... Encontramos que hubo unas malas aplicaciones del esquema, llamémoslo así, en 14 empresas que terminaron afectando usuarios en 19 municipios del país, con unos cobros que ascienden a los 15.774 mil millones de pesos. ¿Bogotá incluida? Bogotá incluida, sí, señora. ¿Cuánto pagaron los bogotanos o pagamos los bogotanos por mayor reajuste en las tarifas? Bogotá, para las áreas de Bogotá, Soacha y Gachancipá, pues que hay usuarios en todas esas zonas que tuvieron esta situación. Asciende el monto a devolver a 10.100 millones de pesos, imagínese, que son 2.1 millones de usuarios. Es decir, la superintendencia descubrió una mala liquidación, digamos. Sí, señor. ¿Y qué se va a hacer? ¿Hay que devolver la plata? Sí, claro. Los prestadores de servicio, estas 14 empresas, tienen la obligación de devolverle a los usuarios... ¿Los 15.000 millones? Los 15.774 millones de pesos. ¿Tiene que devolverle? Sí, la devolución es muy importante. La regulación establece que esa devolución se hace en el mismo recibo, en la misma factura de servicios públicos, mediante una compensación. O sea, usted todos los meses o cada 2 meses, pues dependiendo del periodo de facturación de las empresas, recibe un cobro por el consumo corriente. Sí. Entonces lo que tienen que hacer es ahí discriminar que le están devolviendo, o sea, tiene que pagar menos en ese mes o en ese periodo de facturación por concepto de este cobro no debido a... Y a ver, doctora Natasha, después de comerciales tenga la gentileza de explicarnos cómo hace uno que vive en Bogotá para saber si le cobraron más inmediatamente después de comercial. A ver, doctora Natasha, ¿cómo sé yo o cualquier bogotano que le cobraron más? Pues básicamente la obligación de las empresas, una vez ya les dijimos ustedes tienen que devolver esa plata, es en la factura de servicios en la cual van a empezar a devolver, tienen que discriminar el concepto de la devolución. ¿Cuántos hogares colombianos pagaron en los años 17 y 18 más tarifa indebida por el agua? 2.7 millones de hogares. ¿Millones? Es decir, toda la población, si son hogares. 2.7 millones en todo el país, que es todo el país, es decir, estos 19 municipios en los que encontramos estas irregularidades. Pero en Bogotá casi todo el mundo. En Bogotá 2.1 millones de suscriptores, o sea, de hogares. Pues es decir, casi toda la población de Bogotá. Y en la factura próxima... En la factura debe aparecer... El abono. El abono, exactamente. El cobro, pues como compensación por el cobro de lo no debido. ¿Y qué hace un bogotano o una persona que vive en Bogotá si no recibe esa bonificación, ese abono? Pues los canales de atención de la superintendencia siempre están disponibles para las quejas y pues para que no solamente porque no le abonen, sino por cualquier falla de la prestación del servicio. ¿En qué ciudades del país ocurrió esta irregularidad, doctora? Esto sucedió en Bogotá, Soacha y Gachancipá, pues que son las zonas de la empresa de acueducto. En el resto del país, en Pamplona, en Chiquinquirá, en Tuluá, en Ibagué, en Bucaramanga, Florida Blanca y Girón, Puerto López, en Tubará y Palmar de Varela en el Atlántico, en Cúcuta, en La Ceja, Antioquia, en Duitama, en Marsella, en Río Negro y en Don Matías, Antioquia. Hicieron ustedes una muy buena investigación, oye. Pues y el resto del país bien. Hace parte, sí señor, estas fueron las que nos salieron con irregularidades. ¿Y es una sola empresa? No, son 14 empresas.
Que cometieron el mismo error. Son 14 empresas, sino que hay algunas que tienen en varias ciudades operación. Que cometieron el mismo error. Exactamente. Bueno, segundo tema, doctora Antacio. Es importante aclarar que muchas de ellas ya hicieron la devolución, ya la ejecutaron. Porque esto empezó desde el año pasado, la orden. No, en Bogotá todavía no, pero en otras ciudades del país sí. A mí no me han abonado En otras ciudades del país sí. Bueno, ahora mire, Electricaribe. Electricaribe. ¿Qué hay? Vamos muy bien, vamos dentro del cronograma que se anunció en noviembre pasado por parte del presidente Duque. El ejercicio que el gobierno decidió en ese momento. Sí, teníamos un proceso abierto que decidió suspenderse fundamentalmente porque se presentó una sola manifestación de interés para ese proceso, que fue en él, que nos llevaba a unos niveles de concentración en la comercialización del mercado de energía de Colombia muy altos, cercanos al 50%. Entonces tomamos la decisión de suspender ese proceso y de avanzar en la ruta de solución de la siguiente manera. Por un lado, el gobierno asume el pasivo pensional de la compañía. 2 billones. 1.2 billones de pesos, una cifra cercana a ese monto. Eso ya se perdió. No, eso lo asume el Estado colombiano. Es una asunción que implica pues unos pagos hacia adelante, diferiditos, pues porque es el pasivo pensional. ¿Y los españoles que eran de Electricaribe no pagan nada? En este momento eso es un tema separado. No estamos pensando en ellos en este momento. Hay una demanda internacional y eso pues tiene otro curso. Entonces, el Estado asume el pasivo pensional para quitarle pues esa carga a la compañía a la empresa que entra. Y hacerla pues más atractiva desde el punto de vista financiero. ¿Y va a ser una Electricaribe o van a segmentar? Esa fue la segunda decisión que se tomó, es adelantar unos estudios que ya concluyeron para segmentar el mercado, que no sea solamente una empresa que cubre los 7 departamentos, sino que puedan ser 2 o 3 empresas para hacerlas. Varias pequeñas Electricaribes. Exactamente. Una empresa puede aspirar a ser una productora de electricidad para Sucre y Córdoba, por ejemplo. Por ejemplo, si ese fuera uno de los segmentos, estamos precisamente decidiendo en cuántos lo vamos a partir y cuáles van a ser. Y una vez tengamos esa decisión tomada, se terminan de preparar los pliegos para lanzar el proceso en las próximas 2-3 semanas. Doctora Natalia, muchas gracias y felicitaciones por su labor fiscalizadora sobre tarifas. La pregunta para nuestros televidentes: ¿ustedes sienten que le cobraron en años 17, años 18, en lo que va el 19, mucho más en sus recibos de agua de alcantarillado que lo que ustedes venía pagando? ¿Lo siente así? ¿Está bien? ¿A usted le llegó el recibo? A mí me llega el recibo. ¿Mucho más alto? Pues me voy a poner a revisar, pero yo creo que sí. Y a ustedes, el resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctora Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Parece increíble, pero es cierto. Un bus de Transmilenio fue utilizado hoy para realizar un trasteo. El insólito hecho ocurrió esta mañana en la estación de la calle 22. Ante este hecho fuera de lo común, todos los usuarios del bus quedaron asombrados. Se trataba de 2 ciudadanos venezolanos que ingresaron con una nevera al Transmilenio. Los esfuerzos de la funcionaria de recaudo para impedir el acceso fueron en vano. Los venezolanos violaron la puerta para discapacitados y entraron la carga sobredimensionada. Según el manual del usuario del sistema, en un bus de Transmilenio solo pueden portarse elementos de una dimensión máxima de 60 centímetros. Si hoy lograron meter una nevera, mañana intentarán llevar cocina y cama. ¡Qué horror de horrores! 2. Informes de diferentes organismos internacionales aseguran que las ciudades medianas y pequeñas cada vez ganan más terreno en la economía. El 32% de los latinoamericanos vive en ciudades intermedias y estos lugares pueden concentrar el 17% del Producto Interno Bruto de los países. Por esta razón, la banca multilateral ahora está mirando sitios como Montería, Valledupar, Pasto y Pereira para financiar temas de movilidad y expansión urbana.
Según el DANE, Bogotá representa el 25% de la economía del país, mientras que Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá equivalen al 22,1% de la economía nacional. Entre tanto, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta suman el 21,6%. En el Caribe, el peso es del 14,5%. Dense cuenta que el peso de las pequeñas ciudades sobre la economía ahora es sumamente importante. 3. Miguel Uribe Turbay avanza en su campaña a la alcaldía de Bogotá por el movimiento independiente Avancemos, pero todo indica que será el candidato oficial del Partido Liberal y ¿quién lo creyera? También del Centro Democrático. Miguel, hijo de Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, recibirá el aval del Partido Liberal como su candidato oficial. Pero todo indica que el Centro Democrático también podría adherir a esa candidatura. Y algo más, podría ser apoyado por Cambio Radical, también partido que haría una consulta interpartidista para escoger un aspirante único. Uribe Turbay, de 31 años, quien fue concejal de Bogotá y secretario de gobierno de Enrique Peñalosa, tendría que enfrentar a los dos pesos pesados precandidatos favoritos en todas las encuestas, los ex senadores Claudia López y Antonio Navarro. Todo apunta a que de nuevo los bogotanos acudirán a unas polarizadas elecciones entre izquierda, centro y derecha. Mi ñapa de hoy. Avanza la inscripción de candidatos a la alcaldía de Bogotá. Hoy se formalizó una nueva precandidatura. Se trata de Don Popo Ayara. Es un rapero y líder afro, nacido en Chocó y criado en Bogotá. Se convirtió en el primer precandidato inscrito por Cambio Radical a la alcaldía de Bogotá. Y a ritmo de rap buscará consolidarse. Yo soy de aquí, en esta ciudad crecí. Si mi primera novia ella vivía en Potosí. Del Cargo para el Quiroga a la escuela en bus yo fui. Me apuñalaron y colaron en el hospital de Kennedy. Con el lema Bogotá sin límites, Don Popo Ayara buscará abrirse paso en medio de la avalancha de candidatos a la alcaldía capitalina. Hasta el mes de mayo, Cambio Radical tiene abiertas las inscripciones para quienes quieran aspirar. Don Popo se escribe unido, no son dos palabras. Y por supuesto, Don Popo tiene acento en la segunda O. Don Popo. Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias en CMI. A continuación, Shark Tank Colombia, negociando con tiburones. No se pierda la tercera temporada de Sin Senos, Si Hay Paraíso, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.